Muy buenos días. Bajo el título Dios cuida de nosotros, estamos leyendo en el libro de Esther, capítulo 5, versículos 9 al 14. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán, y cuando llegó a su casa, mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y le refirió la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey lo había engrandecido, y cómo lo había honrado al elevarlo por encima de los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella había dispuesto, sino a mí, y también para mañana estoy convidado con ella por el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta real. Entonces Zeres, su mujer, y todos sus amigos le dijeron: hagan una horca de más de 20 metros de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Agradó esto a Amán e hizo preparar la horca. Amán se encuentra en su mejor momento, lo que promueve su orgullo y vanidad. Todo lo que ha conseguido obtener alimenta su soberbia, al punto de llamar a una reunión familiar para pavonearse ante los suyos de los éxitos que le acompañan en la vida. Amán está eufórico al salir del palacio. Le parecía que la fortuna le sonreía y aplaudía todos sus proyectos. ¿Acaso podía haber alguien más afortunado en todo el imperio, amigo del rey, invitado de la reina, ministro plenipotenciario? Además, estaba aún bajo la influencia del vino. Es de observar que la frase traducida como con corazón contento se emplea en el primer libro de Samuel, capítulo 25, para describir la borrachera de Nabal, el marido de Abigail. Así pues, se dirige a su casa con ese ánimo doblemente alegre. Pero en medio de aquella celebración, la sombra de una gran amargura y rencor en su corazón ensombrece todo lo demás. Dice el verso 9 que cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, su felicidad queda allí mismo truncada. Allí en la puerta del rey ve a Mardoqueo, quien seguía en sus 13 de no querer postrarse ante él. No sabemos si Mardoqueo aún vestía con saco y ceniza o si había dado por terminado su ayuno y ocupaba su puesto habitual como funcionario real. Lo que sí sabemos, o al menos lo que Amán creía cierto, era que Mardoqueo no solo tendría que haberse postrado ante él en obediencia a las instrucciones reales, sino que tendría que haber temblado ante él, como ser casi omnipotente que tenía en sus manos el destino de los judíos. Pero Mardoqueo no se inmutó. Lejos de caer temblando a los pies de Amán rogándole misericordia, ni siquiera se pone de pie como lo hacían los demás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pudo Mardoqueo atreverse a no postrarse? Sin duda porque sabía que en última instancia la suerte de Israel no estaba en manos de Amán, sino en las manos de Dios, y porque en ellas también estaba dejando su causa. Los versos 9 y 10 nos dice que Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Sin embargo, se contuvo. Es la segunda vez que la provocación de Mardoqueo inflama la ira de Amán. Sin embargo, de momento, con gran esfuerzo, logra controlar su furor. ¿Acaso se consoló pensando que su enemigo pronto desaparecería por orden del decreto real y decidió aguardar con paciencia el día de la venganza? Si fue así, sus buenas intenciones no duraron mucho tiempo. Amán determinó que el recuerdo de la insolencia de Mardoqueo no le aguaría la fiesta. Quiso que sus amigos celebraran con él su exaltación.
O sea, quiso hacer alarde ante ellos de su grandeza y los mandó venir junto con su esposa. En el capítulo 6 sabremos que estos amigos no eran otros que sus sabios, es decir, sus consejeros políticos. Porque un hombre como Amán no consigue tener amigos que lo amen con devoción y afectos sinceros, sino solo personas que profesan amistad por razones interesadas. Curiosamente, el nombre de su mujer, Zeres, aparece en nada menos que 5 variantes ortográficas en las diferentes versiones antiguas que disponemos del libro de Esther. Esta diversidad se debe seguramente a la dificultad que ya hemos visto que tenían los antiguos para traspasar los nombres persas al griego y al hebreo. Ahora, Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos. El hombre prudente no se jacta de sus propias proezas, sino que las guarda en silencio. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Proverbios 12:23. Así, Amán se revela como una persona orgullosa de sí misma que se vanagloría de su prosperidad material sin darse cuenta que era muy efímera. Si vemos el orden de prioridades de Amán, parece que sus posesiones materiales ocupan el primer lugar por encima de sus hijos. O quizás debamos leer la lista de sus proezas como si las enumerará de menos a más, acabando con el broche de oro de la reina Esther también me ha invitado. Para los persas como para los judíos, la abundancia de hijos era considerada una de las mayores bendiciones de la vida. Heródoto nos informa que para los persas, después de la destreza en el uso de las armas, estaba considerado como la mayor demostración de excelencia varonil el ser padre de muchos hijos. Todos los años el rey enviaba ricos regalos al hombre que mostrase que tenía el mayor número de hijos, porque los que más hijos tenían, más fortaleza demostraban. Sin embargo, nada de esto satisface a Amán mientras observa al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Hay una nube que ensombrece su horizonte. A pesar de su determinación inicial a no permitir que nada le estropeara sus celebraciones, el fantasma de Mardoqueo le persigue. La palabra hebrea traducida como no me satisface tiene un significado amplio que varía según el contexto. En el 3.8 la misma palabra aparece como no conviene y en 7.4 como no se podría comparar. En cada caso la idea es que al sopesar lo positivo y lo negativo predomina lo segundo. Amán, por tanto, está diciendo que su felicidad ante su promoción política y ante las invitaciones de la reina queda menguada y amargada a causa de la presencia de Mardoqueo en el palacio. En la práctica, no le sirve de consuelo el saber que a finales del año Mardoqueo va a morir junto con los demás judíos. A pesar de que Mardoqueo sabe que Amán tiene su destino en sus manos y el de toda su raza, no se quebranta ni se inclina delante de Amán. Actúa como si el inmenso poder del secretario del rey no significara nada para él. Amán, la irritación que le produce su desprecio le resulta insoportable. El texto no dice explícitamente que Amán contara a sus amigos la insolencia de Mardoqueo al no postrarse, o se lo dijo. Es que el antisemitismo estaba tan extendido entre su círculo de amistades que bastaba con decir que Mardoqueo era judío para justificar su resentimiento. Tristemente, lamentablemente, su familia
no sabe aconsejarlo, ni siquiera su propia mujer, que en una completa ceguera le anima a seguir por el ruin camino de la venganza. Proverbios 16:18 dice: antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué lección tenemos aquí? Los pecados de celos y rencor son tan poderosos que pueden hacernos perder el gozo de disfrutar aquellas cosas que podrían deleitar nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Así Amán sigue tramando la destrucción del odiado Mardoqueo y en su insensatez manda construir una horca en la que esperaba satisfacer la maldad de su corazón. ¿Para qué esperar al 13 de Adar para haber eliminado a Mardoqueo? ¿Acaso no goza Amán de mucha influencia con el rey? ¿Y acaso no ha sellado Mardoqueo su propia suerte negándose a obedecer el decreto real? ¿No hay abundantes testigos que dan fe de ello? Que Amán solicite a Asuero que adelante la fecha de la muerte de Mardoqueo, que éste sea ofrecido como víctima para escarmentar a los demás judíos. Y entonces ve gozoso con el rey al banquete. Más aún que la altura de la horca, es la referencia al gozo en medio del asesinato, lo que revela el carácter siniestro de la proposición de Zeres y los amigos. Ya vimos que después de decretar el genocidio de los judíos, Amán y Asuero se dedicaron a beber. Ahora, con el mismo espíritu, Amán espera celebrar el asesinato de Mardoqueo asistiendo al banquete de Ester. Finalizamos con la reflexión personal. Hay personas que disfrutan del mal ajeno, especialmente si recae sobre alguien que les resulta antipático. Son personas que no conocen el amor, la paciencia o la bondad, sino que se caracterizan por la jactancia y la arrogancia, se portan indecorosamente, buscan lo suyo, se irritan, toman muy en cuenta el mal recibido, se regocijan en la injusticia y no se alegran con la verdad. Todo lo contrario a la definición de amor de 1 Corintios 13, 4 al 6. Y así precisamente era Amán. Que nunca seamos dominados por estos oscuros sentimientos que son promovidos por el reino de las tinieblas. Que haya en nuestros corazones temor a Dios y un profundo anhelo de vivir en el gozo de la comunión con Él, sabiendo disfrutar de las bendiciones que rodean nuestras vidas y no dejando que el enemigo arrebate la felicidad y la bendición que hemos recibido de parte de Dios. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, que el odio y el rencor nunca aniden en mi corazón. Que sepa disfrutar de la vida, la familia, los amigos y todo lo que tú me das sin que raíces de amargura y recuerdos amargos me roben la paz y el gozo. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles, porque lo que os deleita os dirige. Y Dios mediante, mañana nos encontraremos para seguir meditando en el capítulo 6 de Ester.